lo primero que nosotros debemos hacer para poder entender la profecía es saber que Dios es que inspira la palabra. Y vamos a ir primeramente antes de hablar de los símbolos y los significados de los símbolos y palabras que usan los escritores de la Biblia. Vamos a ver qué nos dice 2 de Pedro 1, 20, 21. Dice, y hay que tener muy en cuenta, antes que nada, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Ya que yo no puedo, por mi propia cuenta, decir esto significa. Dice, porque jamás fue traída la profecía por voluntad humana. Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que quien debe interpretar la Biblia es Dios. Y nosotros vamos a ver dos ejemplos ahora bíblicos donde eso es lo que nos enseña la Biblia. Dice Génesis 48. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien nos lo interprete. Entonces José le dijo, ¿acaso no son de Dios las interpretaciones? Por favor, contádmelo a mí. Entonces, vemos ahí que José pidió le contaran un sueño y dijo que las interpretaciones son de Dios. También Daniel 2:28, Daniel le dijo al rey, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Y entonces ahí Daniel le revela los sueños. Lo que quiere decir que en lo que nosotros vamos a estudiar ahora de interpretación de profecía, no es que yo me voy a inventar eso, sino que yo voy a ir a la misma Biblia para que ella sea la que me dé la interpretación. En Deuteronomio 7:6 vamos a ver quiénes son los escogidos. Cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento que habla de los escogidos, nosotros necesitamos saber quiénes son esos escogidos que habla la palabra de Dios. Para que cuando usted encuentre una profecía que hable de los elegidos, usted sepa a quién se está refiriendo. En Deuteronomio 7:6, porque tú eres un pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nosotros vemos que Dios le dijo al pueblo de Israel que Dios lo había escogido a ellos. Y en el Nuevo Testamento, ahora nosotros vemos, en Juan 15:16, vosotros no me elegisteis a mí, más bien yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y para que vuestro fruto permanezca, a fin de que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces Jesús dice que Él fue que escogió a sus discípulos. Entonces en 1 Pedro 2, 9 y 10, es muy importante lo que voy a decir ahora. Dice, pero vosotros sois linaje escogido. Y Pedro le está hablando a la iglesia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el apóstol Pedro dice que la iglesia es un linaje escogido, ¿verdad? Pero hay algo muy importante también que él dice que es nación santa, pueblo adquirido. Lo que quiere decir que la iglesia es considerada también como una nación santa para Dios, un pueblo adquirido por él. Entonces, vemos que nosotros en nuestros países hay pueblos, ¿verdad? Dentro de un país hay pueblos. Pero cuando se habla, por ejemplo, pueblo mexicano, se está hablando de todos los mexicanos sin importar el pueblo a que pertenece, sino de todos los que viven en la nación. Al igual que en República Dominicana, la República Dominicana hay pueblos. Pero si dice pueblo dominicano, se está refiriendo a todos los habitantes de esa nación. Entonces, claro, es muy importante saber que la iglesia también es considerada como una nación o como un pueblo. Hay otros versículos, si lo quieren anotar, no lo voy a leer, que habla de que que la iglesia son los escogidos. Romanos 8:33, Colosenses 3:12, 1 Tesalonicenses 1:4 y 2 Timoteo 2:10. Eso, y hay muchísimo más, pero solamente apunté esto para que podamos entender que los escogidos
se llama a la iglesia. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, los escogidos era el pueblo de Israel, la nación literal de Israel. Ahora vamos a ver quién es Israel. En la profecía usted puede encontrar que se menciona Israel, las 12 tribus de Israel, el pueblo de Israel. Entonces usted necesita ver qué nos enseña entonces la Biblia, el Nuevo Testamento, de quién es Israel. Entonces vamos a ir a Romanos 2, 28, 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, en la carne, ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo, en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Entonces, el apóstol dice que no es judío el que es de la carne, o sea, el que desciende directamente de Judá o de Israel. No directamente el que desciende de ahí, para él no es judío, sino el que lo es en lo interior. Y vamos a ver a qué se refiere cuando dice en lo interior. En Romanos 9, 6, 7 dice, no es que haya fallado la palabra de Dios, porque no todos los nacidos de Israel son Israel. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac será llamada tu descendencia. La promesa se le hizo a Abraham en la descendencia de Isaac, ¿verdad? Entonces, él más adelante dice que esa descendencia, la que habla la promesa de Dios, es Cristo. Lo que quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nosotros vamos a ser hijos de Abraham. En Efesios 2:12 nos dice más claro este asunto de quién es Israel. Y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo. Cuando nosotros no conocíamos a Cristo, dice él, estábamos apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, mientras nosotros no teníamos a Cristo en nuestros corazones, nosotros estábamos lejos, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Lo que quiere decir que antes de nosotros conocer a Cristo, no somos ciudadanos de Israel, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces nos unimos a la ciudadanía de Israel y ahora ya formamos parte de los pactos y de la promesa que Dios le hizo a esa nación que había escogido anteriormente. En Gálatas 3:7 dice, por lo tanto sabed que los que tienen fe son hijos de Abraham. Entonces, él nos dijo que no porque usted nazca de descendiente de Abraham, de la carne, usted es hijo de él. Pero dice que los que tienen fe son hijos de Abraham. Entonces ya tenemos el concepto de Israel. Cuando usted encuentra Israel en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar que Pablo dice el Israel de la carne, queriendo mostrar a la persona que ese Israel desciende directamente de Israel. Pero él habla también del Israel que son los que tienen fe. Aquí como hemos visto. Vamos a ver ahora qué es una bestia. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios una bestia, nosotros a veces hay personas que se asustan cuando ven eso y dicen, ay, pero no me gusta leer el libro de Apocalipsis porque habla de muchas bestias y estas cosas. Bueno, pero vamos a ver entonces qué representa una bestia para que cuando usted lea y ve que dice una bestia que surge, ya usted sepa de qué se está hablando. Dice Daniel 7:23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces una bestia representa un reino en la tierra. Los cuernos, Daniel 8:22. El cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Entonces, ¿qué son los cuernos? Los cuernos son reinos también, pero que surgen de una nación ya mencionada anteriormente. Por ejemplo, ahí en Daniel 8:22 se está hablando de un cuerno que es Grecia.
Entonces él dice, el cuerno que ha sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Entonces la bestia representa la nación, representan reinos, pero los cuernos representan reinos que salen de esa nación que se mencionó. Ahora, ¿por qué son representadas por bestias? ¿Por qué Dios en la profecía no le dice, lo llama con su nombre, y sino con bestia? La razón es, vamos a ir a Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y tenga dominio, esto es lo importante, tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. El plan de Dios y la voluntad de Dios cuando creó al hombre era que el hombre tuviera dominio sobre la creación, sobre los animales, sobre los peces, dice sobre todo. Pero Dios presenta entonces en la profecía bestias que son las que dominan y las que controlan en la tierra. O sea, es algo contrario a la voluntad de Dios. Por eso entonces Dios presenta que son bestias las que están dominando en la tierra, contrario a la voluntad de Él. Por eso yo le dije que cuando veíamos que la iglesia es considerada como una nación santa, un pueblo adquirido, también Dios puede presentar a la iglesia como una bestia cuando la iglesia está actuando contrario a la voluntad de Él. Es muy importante eso, por eso les dije, es importante, lo pueden anotar ahí, que la iglesia en 1 Pedro 2, 9 y 10 dice que es un linaje escogido, pero también que es una nación santa, pueblo adquirido, y que Dios puede presentarla como una bestia en cualquiera de sus profecías, porque la iglesia es una nación para Dios, un pueblo. Por eso somos ciudadanos de Israel, ciudadanos de una nación, cuando aceptamos a Cristo por fe. Si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir inmediatamente. Ahora, ¿qué significan las aguas? En Apocalipsis 7:15 dice, también me dijo, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son pueblos y multitudes, naciones y lenguas. Entonces, las aguas representan mucha gente, multitudes, dice, multitudes, pueblos, naciones y lenguas. No representa una nación en sí, porque dice que son multitudes, pero que son de diferentes naciones, de diferentes pueblos, de diferentes lenguas. Por eso menciona lenguas, porque hay diferentes idiomas. Entonces, cuando dice que la mujer que estaba sentada, la ramera estaba sentada sobre las aguas, él dice que esas aguas representan multitudes, mucha gente. Estrellas, ¿qué significan estrellas? En Apocalipsis 1:20, en cuanto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. O sea que cuando usted ve en profecía que habla de estrellas, está hablando de ángeles. También hay algunas ocasiones que las estrellas pueden representar mensajeros. ¿Por qué? Mensajeros humanos, porque la palabra ángel significa mensajero. Pero cuando el escritor menciona ángeles es porque el mensaje viene del cielo. El mensaje viene del cielo directamente. Mujer, que cuando usted lee una mujer en profecía, ¿qué significa? Vamos a Efesios 5:25. Dice, esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo, que es el esposo, amó a la iglesia, que es la esposa, y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, cuando usted ve en profecía a una mujer, entonces la mujer representa a la iglesia. Si usted ve en la profecía, entonces, una mujer que es ramera, es una iglesia que se ha apartado del camino de Dios. Entonces, cuando esa iglesia se ha apartado del camino de Dios, Dios puede utilizar a una bestia para representar a esa iglesia también. ¿Por qué? Porque esa iglesia es una nación, pero va en contra de la voluntad de Dios, y Dios puede tomar a una bestia para representar a esta iglesia. El dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12:9. Dice, y fue arrojado el gran dragón,
La Biblia dice que ese dragón es la serpiente antigua, la cual aparece en Génesis 3, que engañó a Eva. Dice que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Fíjense que dice aquí que sus ángeles fueron arrojados junto con él, porque vamos a ver un versículo donde va a mencionar al dragón y va a mencionar las estrellas, que ya vimos que las estrellas representan a los ángeles. En Ezequiel 29:3 tenemos que entender que el dragón no solamente representa al diablo y Satanás. Vamos a ver a quién representa también el dragón para que nosotros podamos darnos cuenta cuando estamos leyendo a quién se está refiriendo. Dice Ezequiel 29:3, habla y di que así ha dicho el Señor Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Entonces al rey de Egipto, en este momento, Dios le llamó el gran dragón. Lo que quiere decir que los reyes de la tierra son representados por el gran dragón, por el diablo y Satanás. Siempre que el rey de una nación está en contra de la voluntad de Dios, es representado como el gran dragón también. Entonces así yo le tengo un ejemplo aquí para que nosotros podamos entender entonces cuando habla del gran dragón. Apocalipsis 12:4 dice, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Ya vimos que las estrellas son los ángeles. Vimos también en Apocalipsis 12 que sus ángeles fueron arrojados a la tierra junto con él. Entonces aquí está hablando, dice, del dragón, dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se puso de pie delante de la mujer. Vimos que la mujer es una iglesia que estaba para dar a luz a su hijo, a fin de devorar a su hijo en cuanto lo hubiere dado a luz. Dice aquí que el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo en cuanto él naciera. Entonces, uno dice, pero ¿cómo que el dragón se paró? Sabemos que el Hijo es Jesucristo. ¿Cómo es que el dragón se paró delante de María? No, estamos hablando de profecía. La mujer aquí que está representando es la nación de Israel, de donde vendría el Mesías. Entonces, vemos que el dragón es el diablo, ¿verdad? Pero que puede representar un rey. Ahora, ¿dónde nosotros podemos ver cuando el dragón se paró frente a la mujer para devorar a su hijo? Si nosotros vamos a Mateo, capítulo 2, versículo 13 y en el versículo 16, ahí hay especificaciones de qué pasó allá. En el versículo 13 dice, después que ellos partieron, los reyes, los sabios que habían visitado a Herodes, diciendo que dónde estaba el niño que había nacido, porque habían visto su estrella, dice, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueño a José, diciendo, levántate, toma el niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Entonces, Apocalipsis dice que el dragón fue el que se paró delante de la mujer para matar al niño cuando naciera. Pero Mateo nos presenta a nosotros que Herodes quería matar al niño. En el versículo 16, entonces Herodes manda a matar a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo en el que los magos, los sabios le habían dicho la información de que había nacido el rey de Israel. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de que la Biblia es la misma que hace su interpretación. Y nosotros no podemos hacer una interpretación fuera de lo que dice la palabra de Dios, porque ya vimos que Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Ahora vamos a ver los cálculos de los tiempos proféticos. Hemos visto ya algunos símbolos que se utilizan en profecía. Cálculos de los tiempos. En número 1434, nosotros nos vamos a dar cuenta de la clave que Dios nos da para nosotros hacer los cálculos proféticos. Dice, conforme al número de los 40 días en que explorasteis la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades durante 40 años. 1 año por cada día. Así conoceréis mi disgusto. Entonces, el Señor dijo que por cada día va a equivaler a 1 año. También en Levítico 25:8, también aquí habla de semanas. Dice, después contarás 7 semanas de años. Es decir, 7 veces 7 años.
De modo que el tiempo de las 7 semanas de año te serán 49 años. Entonces Dios nos dice a nosotros que cada día equivaldrá a un año y que cada semana va a equivaler a 7 años. Es el mismo cálculo, porque una semana tiene 7 días y si cada día es un año, entonces son 7 años. Entonces la semana son 7 años también. Vamos a ver algunas palabras que se utilizan para usted saber e identificar cuando el tiempo que se está mencionando en una profecía es simbólico o es literal. Y lo que yo encuentro aquí es que cada vez en la profecía que usted va a saber si el tiempo es simbólico, es que nunca se va a utilizar la palabra año. Nunca se va a utilizar la palabra año. Siempre que usted vea un tiempo profético y no se menciona la palabra año, es porque el tiempo es simbólico. Vamos a verlo en Daniel 7:25. Aquí es este versículo es profético. Dice, Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. En su mano serán entregados durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí nosotros vemos que ese tiempo que está mencionado aquí es un tiempo simbólico, no es literal. Si hubiese dicho por un año, 2 años y la mitad de un año, ya ahí está hablando literalmente de años. Pero al utilizar tiempos y la mitad de un tiempo, está hablando de un tiempo simbólico. Entonces, la palabra tiempo es equivalente a un año y tiempos en plural son 2 años y la mitad de un tiempo entonces son 6 meses. También nosotros encontramos en Apocalipsis 13:5, dice, y la bestia le fue dada una boca que hablara insolencia y blasfemia, y le fue dada autoridad para actuar por 42 meses. Cuando nosotros vamos a decir, bueno, yo tengo tantos años en un lugar, usted no dice, yo tengo tantos meses en tal lugar. Usted dice, bueno, yo tengo, por ejemplo, yo tengo aquí 5 años. ¿De cuánto tiempo tú tienes aquí? 5 años. Yo no le digo, yo tengo 60 meses. Lo que quiere decir que el lenguaje que utiliza en la profecía es simbólico cuando no se usa la palabra años. También tenemos Apocalipsis 12:6 que dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar que Dios había preparado para ser alimentada allí durante 1260 días. ¿Ve? Eso es entonces un lenguaje simbólico. 1260 días, Dios dijo que cada día equivale a un año, entonces son 1260 años. Daniel 8:14 dice, y le respondió, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Entonces, tardes y mañanas representan un día. Según en Génesis, en la creación, cada vez que Dios hacía algo, dice, y fue el primer día, y fue la tarde y la mañana el primer día. Fue la tarde y la mañana el segundo día. Fue la tarde y la mañana el tercer día. Y así, en cada día, dice, fue la tarde y la mañana un día. Quiere decir que 2300 tardes y mañanas representa 2300 días. Entonces, ya usted sabe, cuando usted ve eso en la Biblia, usted tiene que multiplicar eso por cada año. Cada día, un año. Entonces son 2300 años en esa profecía. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si nosotros debemos calcular ese tiempo? Son 365 días al año, 31 días que tiene el mes, 28 días, 29 días como nosotros lo usamos hoy. No, la Biblia nos dice cómo nosotros vamos a calcular esos meses, cuántos días tienen esos meses. En Génesis 7:11 está la historia del diluvio. Y ahí nos dice cuándo empezó el diluvio y cuándo terminó. Y nos va a dar un dato muy específico para saber cuántos días tienen los meses. Dice, el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos. O sea, el 17 del mes segundo. Dice en Génesis 7:24, y las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Entonces, empezó el 17 del mes segundo, las aguas duraron 150 días, y en Génesis 8:4 dice, el día 17 del mes séptimo, o sea, pasaron 5 meses. Empezó el mes segundo, el 17, y las aguas, se asentó el arca sobre los montes de Ararat, el 17 del mes séptimo, o sea, son 5 meses exactos. Pero duró el agua, dice, 150 días. Cuando usted divide 150 días entre 5 meses, le dan 30 días. Entonces, cuando vamos a hacer los cálculos que nos dice
la profecía, entonces cada mes tiene 30 días. Entonces cuando dice la escritura, un ejemplo, que la bestia se dio autoridad para actuar por 42 meses, usted multiplica 42 meses por 30 días que tiene cada mes y le va a dar 1260 días, que es igual al tiempo que dice Apocalipsis 2:6, cuando la mujer huyó al desierto por 1260 días. Quiere decir que esa bestia fue la que persiguió a la mujer por 1260 días. Cada vez que usted ve ese mismo tiempo profético, usted tiene que unirlo. Donde quiera que usted ve ese mismo tiempo, le van a dar a la Biblia diferentes detalles de ese tiempo profético. Ahí, usted va a encontrar ese tiempo profético en muchos lugares en la Biblia, simbólicamente. Tiempo, la mitad de un tiempo es el mismo tiempo, 1260 días. 42 meses, 1260 días, es el mismo tiempo. Ahora, las historias bíblicas. Usted debe tener en cuenta las historias bíblicas para interpretar la profecía. El mismo Jesús nos enseñó esto. En Mateo 24, 37, 39, Jesús dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Cuando usted quiera saber cómo es que Jesús vendrá, qué va a pasar cuando Jesús viene, entonces usted tiene que ir a Mateo 24, a Génesis, a saber y aprender del diluvio, qué pasó antes, qué pasó después. Porque como en los días de Noé, dijo Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces la historia, Jesús nos dice que es importante para poder entender. También en Lucas 17, 28, 30, así mismo también será como pasó en los días de Lot. Jesús utiliza historias para que nosotros podamos entender el futuro. En Apocalipsis 2:20 dice, sin embargo tengo contra ti, aquí Jesús le está hablando a una de las iglesias, que tolera a la mujer Jezabel. ¿Quién es Jezabel? Bueno, usted necesita saber quién es Jezabel, estudiar la historia de Jezabel para saber qué Cristo le está diciendo a esa iglesia. Entonces, usted puede encontrar la historia de Jezabel en Primera de Reyes 18, capítulo 18, capítulo 19, en capítulo 21 y en Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces, usted estudia a Jezabel, qué hizo Jezabel con la nación de Israel, qué hacía ella. Entonces, usted va a entender el mensaje que Jesús le está dando a la iglesia de Tiatira. Las palabras simbólicas. La palabra simbólica que utiliza Jesús en tiempos de profecía, él dice en Lucas 17, 34, 36, él estaba hablando allá que como los días de Noé y como los días de Lot, y él hace una mención de algo, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entonces nosotros debemos ver en el contexto de la venida del Señor a qué se refieren dos en una cama, dos mujeres y dos en el campo. Tenemos que tener en cuenta que Jesús utiliza dos. El dos es muy importante. El dos es una contrariedad. Por ejemplo, Dios pone delante de nosotros la bendición y la maldición. Pone la vida, pone la muerte. Entonces Jesús menciona dos aquí, dos grupos. Entonces en Apocalipsis usted encuentra a una ciudad que se llama Babilonia y encuentra a una que se llama Jerusalén. Son dos opuestos. Usted encuentra a Dios y encuentra a Satanás. Usted encuentra ese conflicto entre dos. Por eso usted debe no poner las cosas literales, porque él está hablando de un evento escatológico que es su segunda venida. Entonces debe tomar las palabras con cuidado y saber si es algo simbólico lo que está utilizando Jesús. También en Mateo 24, él está hablando de su venida y dice, así que si os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Entonces usted debe saber a qué se refiere Jesús cuando dice en el desierto y a qué se refiere cuando dice en las habitaciones. Porque la Biblia dice que Jesús, que cuando Él venga, todo ojo le verá. Ahora, ¿a qué se refiere cuando entonces Él dice dos en la cama? Vamos a interpretar según el concepto bíblico. ¿Para qué sirve una cama? Una cama, la gente se inventó la cama para dormir cómodo. Pero la Biblia trata con los muertos como que duermen. La Biblia trata con los muertos como que duermen.
Por ejemplo, Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, esos son los que murieron, se llama que duermen, serán despertados, están muertos, pero van a ser resucitados. Unos para vida eterna, Jesús mencionó dos, uno para vida eterna y otro para vergüenza y eterno horror. Aquí están los dos que menciona Jesús. Están en una cama, son los muertos que duermen, uno van a ser tomados y otro van a ser dejados. Entonces uno para vida eterna y otro para vergüenza y eterno horror. Dice, ya entonces nosotros entendemos que cuando Jesús dice dos estarán en una cama, Jesús está hablando de que los muertos, unos van a resucitar para vida eterna, pero los otros no. Los otros van a resucitar, pero en la segunda resurrección. En Mateo, ¿qué representa el campo? Jesús dijo que estarán dos en el campo. El mismo Jesús dice en Mateo 13:38 que el campo es el mundo. Entonces, ¿qué no quiere decir Jesús? Que estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dice que en el mundo, entonces, ya que el campo representa el mundo, van a haber dos grupos. El grupo de los salvados y el grupo de los perdidos en el mundo. Así como él dijo que como en los días de Noé. En el tiempo de Noé, con el diluvio, se salvaron los que entraron al arca y se perdieron todos los que estuvieron fuera del arca. Y eso fue un diluvio mundial, universal, ¿verdad? Fue un diluvio mundial. Por eso Jesús dice que nosotros debemos estudiar el diluvio de Noé. Un grupo que estaba en el mundo se salvó, que fueron los 8 que salvaron, que entraron al arca. Y el otro grupo del mundo se perdió, que fueron destruidos con el agua. Lucas 12:3 dice, más bien las cosas que habéis dicho en las... me faltó hablar de las mujeres. Ya nosotros vimos que la mujer en la profecía representa iglesias. Entonces Jesús menciona dos mujeres estarán moliendo en un molino. Esas dos representan dos iglesias. Cuando Cristo venga solamente van a haber dos grupos. ¿Por qué? Va a haber una iglesia que es fiel, pero a pesar de que hay muchas denominaciones religiosas, todas van a estar unidas, que no van a estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces, una será tomada y la otra será dejada. Eso es lo que está entonces presentando. Dos grupos, dos iglesias. Solamente una que sirve a Dios como él que hace la voluntad de Dios y las otras que no hacen la voluntad de Dios son consideradas como una iglesia. Entonces solamente se usan dos iglesias, la que hace la voluntad de Dios y la que no hacen la voluntad de Dios. Entonces cuando se habla así de dos mujeres, ya usted entiende que está hablando de dos tipos de iglesias, las que hacen la voluntad de Dios y las que no hacen la voluntad de Dios. Jesús mencionó el desierto. En el desierto, ¿qué hay? En el desierto no hay vida. O sea, el desierto es solamente arena. Muchas personas conocen en el desierto, podrían encontrar animales, pero nadie vive en el desierto, al menos que esté cruzando. Entonces, cuando Jesús le dice, si le dicen, mira que está en el desierto, no vayáis o no le creáis. ¿Por qué? Porque en el desierto Jesús no va a venir donde nadie lo va a ver. Yo he escuchado de alguien que dice que Jesús vino espiritualmente. Espiritualmente nadie lo vio. ¿Por qué? Porque fue espiritual. Entonces, a eso se refiere cuando alguien dice que Jesús viene y míralo allá en el desierto. También Jesús dijo, si alguien le dice, está en las habitaciones, en los aposentos, no vayáis, no le creáis. ¿Qué representa entonces cuando le dicen, mira que están en los aposentos? El mismo Jesús dice en Lucas 12:3, más bien las cosas que habéis dicho en las tinieblas serán oídas en la luz. Y lo que habéis hablado al oído en las habitaciones será pregonado en la azotea. En Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. O sea, las habitaciones representan entonces donde se hacen las cosas en secretas. Se hacen las cosas en secretas. Entonces, quiere decir que si alguien le dice que Jesús viene en secreto, él dice, no le creáis. Dice, así que si os dicen, mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Dice, porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, si le dicen que viene en secreto, el Señor le dice, no le creáis, porque como el relámpago que se muestra del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. O sea que la venida de Dios, de Jesús, será visible.
Otra cosa que debemos saber, ya estamos terminando, es la imagen. ¿Qué es una imagen? Muchas personas creen que solamente una imagen es una estatuilla, pero vamos a ver que la Biblia no muestra solamente las estatuas como imágenes. Dice Génesis 5:3. Nosotros sabemos que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, pero Dios es espíritu. ¿Cómo fue que hizo a Adán, a un hombre que tiene carne y hueso, imagen? Vamos a entender eso. Dice Génesis 5:3. Cuando Adán tenía 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ya el hombre cuando tiene hijo, el hijo no nace a imagen de Dios, sino a imagen de Adán. ¿Por qué? Después que Adán peca, el hijo nace con la misma naturaleza que Adán. 1 Colosenses 1:15 dice, él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Lo que quiere decir entonces, cuando habla de una imagen, es que la imagen debe representar el carácter de a quien representa. Por ejemplo, usted va a ver la imagen de la bestia. Quiere decir que esa imagen de la bestia es alguien que tiene las mismas características que la bestia. No necesariamente es una estatua, según lo que nosotros vemos aquí. En Ezequiel 16, 44, 47 dice, he aquí que todo el que suele usar refranes, usará este refrán contigo, contra ti diciendo, de tal madre, tal hija. O sea, lo que hace la madre, hace la hija. Nosotros vamos a ver en lo adelante, cuando entremos a ver la profecía, que hay, en Apocalipsis 17 aparece la madre de la ramera. Quiere decir que la madre y las tienen hijas, entonces quiere decir que de tal madre, tal es la hija. O sea, las hijas tienen la misma característica que las madres. Hay diferentes métodos de interpretación. ¿Cuál usted debe escoger? Bueno, hay un método de interpretación que es preterista. Estas personas que creen en este tipo de interpretación creen que las profecías ya se cumplieron, que no tienen nada que ver con la iglesia. No tienen que ver nada. Ya todas las profecías que están escritas en el libro de Apocalipsis, ya todo eso se cumplió. Ya no tiene nada que ver con nosotros. Hay otro método de interpretación que es futurista. Las profecías, se cumplen al final. Por eso se llaman futuristas, porque para ellos las profecías se cumplen al final, interrumpiendo los eventos históricos, proféticos de la historia. O sea, hay una interrupción en la historia y eso ellos lo que hacen es que lo llevan al futuro y no es para el tiempo de ellos. Entonces así ellos utilizan, y hay parte de las profecías que ellos le eliminan porque dicen no es para nosotros, eso es para el futuro. Entonces es difícil para ellos saber en qué tiempo exacto están viviendo el tiempo profético. Y el otro método de interpretación es historicista. Estos interpretan la profecía desde que el profeta anuncia la profecía sin interrupción, siguiendo el camino y la historia hasta el final del cumplimiento. Este es el historicista. Y ese es el método que vamos a ver, como la historia, porque Jesús nos enseña eso y vamos a ver que la Biblia nos enseña que ese es el método que hay que utilizar. Y para eso yo voy a tomar una profecía de Daniel 2, 31-35. La voy a leer. Dice, tú, oh rey, mirabas y he aquí una gran estatua. Esta estatua, que era muy grande y cuyo brillo era extraordinario, estaba de pie delante de ti y su aspecto era temible. La cabeza de esta estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas eran de hierro y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Mientras mirabas, se desprendió una piedra sin intervención de hombre, sin intervención de mano. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de la era en verano. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar, y la piedra que golpeó la estatua se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Esto es una profecía, y hay símbolos ahí que nosotros no sabemos, ¿verdad? Pero entonces Daniel le va a dar la interpretación de este sueño. En el versículo 38 él empieza a decir, todo lugar donde habitan los hijos del hombre, los animales del campo y las aves del cielo, él los ha entregado en tus manos y te ha dado dominio sobre todos ellos. Y le dice a Nabucodonosor, que es el rey de Babilonia, tú eres aquella cabeza de oro.
Entonces, esa profecía que se le dio a Nabucodonosor comienza con Babilonia. Entonces, Daniel le dice, después de ti, o sea, después de Babilonia, se levantará otro reino inferior al tuyo. ¿Verdad? Entonces dice, y otro tercer reino de bronce, el cual dominará en toda la tierra. Vemos que Daniel le está dando una secuencia y no interrumpe la historia. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro todo lo desmenuza, y pulveriza, y como el hierro despedaza, así desmenuzará y despedazará a todos estos. Entonces Daniel le está diciendo al rey que después de él vendría un segundo reino, después un tercer reino, después un cuarto reino. Entonces, lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte eran de barro cocido, de alfarero, y en parte de hierro, significa que ese reino estará dividido. Pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En cuanto a lo que viste, que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios de los cielos levantará un reino que jamás será destruido, ni será dejado a otro pueblo. Este desmenuzará y acabará con todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que la montaña se desprendió una piedra sin intervención de mano, la cual desmenuzó el hierro, el barro cocido, la plata y el oro, el gran Dios ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en el porvenir, y el sueño es verdadero y su interpretación es fiel. Entonces nosotros vemos que en esa interpretación profética, la profecía comienza con Babilonia y termina con el reino de Dios. Y Daniel no hace ningún tipo de interrupción, no divide la historia. Entonces nosotros podemos en la interpretación saber en qué tiempo estamos si no hacemos la interrupción de la profecía. Porque Daniel dice que él es la cabeza de oro, él es el reino de Babilonia, él representaba la cabeza de oro, pero le iba a suceder otros reinos inferiores hasta que se forme el reino de Dios. No hay ninguna interrupción. Entonces el reino de Dios va a destruir todos esos reinos. Para finalizar, Jesús nos dijo a nosotros en Juan 13:19, desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo sois. Y eso lo dijo cuando habló de Judas, que lo iba a entregar. También en Juan 14:29 dice, ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea, el Señor nos da la profecía antes de que suceda, para que nosotros veamos el cumplimiento, nosotros creamos que Él es Dios. Que el Señor le bendiga. Esa ha sido la introducción para que cuando nosotros empecemos a entonces hablar, a identificar los poderes, la bestia y todas esas cosas, nosotros podamos entonces saber de quiénes están hablando y poder identificar y conocer el futuro que Dios nos presenta en su palabra para nosotros entonces estar atentos a la venida del Señor. Amén, amén. Gracias, hermano, por esta introducción. Hablamos hoy de símbolos, ¿verdad? Sí. Espero que todos hayan tenido su libreta y su lápiz para notar qué significa un día, por ejemplo, o qué significan las estrellas, o qué significa la mujer. Sí. Entonces, si tomamos nota de eso, hermanos y amigos, créanme que vamos a ir entendiendo la profecía. Gracias, hermano Carlos.